acá se sentía que era más importante honrar el esfuerzo de mi padre y mi madre que seguir luchando por mi sueño, digamos. Cuando tomaste vos la rienda de la empresa, ¿con qué te encontraste? Y mi padre, por supuesto, manejaba absolutamente todas las áreas de la empresa, como lo hace cualquier emprendedor. Una cosa es de cero a tener 7 camiones, es decir, mi punto de largada es un punto de largada con un escalón importante, ¿entendés? Mi padre había forjado lo más importante que hay para un emprendedor, que es crédito. Uno debería encontrar un equilibrio humano donde el trabajo no sea todo. Un gran desafío aprender a delegar. Delegar a un hijo resulta ser un poco más fácil. Los chicos han sido muy responsables y bueno, han puesto todo el expertise que ellos traen, a mí me supera. Que más ojos y más almas y más corazones trabajen, evidentemente el resultado va a ser mejor que solo mis ojos y mi alma. ¿Alguna vez pensaste en bajar la persiana? Sí, claro, sí. Siempre hay un desafío hermoso. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Algo Nos Parecemos. Hoy nuestro invitado es Mario Brondelo, director general de Pedrolga, y vamos a conocer qué hay detrás del empresario exitoso en el que se ha convertido a lo largo de todos estos años por su trayectoria. Mario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Bueno, Mario, sos oriundo de Villa María. Sí, nativo, sí. Nativo de esta ciudad. Sí. ¿Y cómo hoy dirigís una empresa enorme que agrupa a un montón de personas? Pero ¿cómo nace Pedrolga? ¿Cómo se une tus primeros años, tu infancia, a esta empresa que tiene un origen familiar? Sí, claro, nosotros vivíamos en la calle Catamarca. Mi primer hogar estuvo en la calle Catamarca, al 1200, un departamento que todavía existe, un pasillo con un departamento al fondo. Y mi padre trabajaba al frente, en lo que era una ex cancha de pelota paleta. Y esa cancha después pasó a ser el local de Brondelo Hermanos. Brondelo Hermanos era un comercio que se dedicaba a vender fruta seca, saldos Ancla, agua mineral Villavicencio, etcétera, etcétera. O sea, que creciste en un entorno emprendedor. Sí, yo nací ahí, me acuerdo de ir a jugar al patio con mis primos, al patio de ese local. Te estoy hablando cuando yo tenía 5 años, 6 años. Luego esa sociedad entre Aldo Brondelo, mi padre, y Atilio Brondelo, mi tío, se disuelve en los años 70 y mi padre queda con la parte de camiones de la sociedad y mi tío queda con la parte de comercio de esa ciudad, de esa sociedad. Y ahí es donde se empieza a gestar. Ahí nace Pedrolga. Pedrolga, que el nombre te escuché contar alguna vez que tiene también un origen muy emotivo. Sí, muy histórico, porque Pedro era mi abuelo paterno, Pedro Brondelo, y Olga Vicentini era mi abuela paterna. Y mi padre, que fue el creador del transporte, ya te digo, en esa división queda con el transporte, en honor a sus padres, quiso ponerle ese nombre a la empresa. Sí. Así que el nombre tiene una connotación de respeto a los mayores, de valoración del esfuerzo de los mayores. Bueno, y sigue como muy latente todo ese espíritu familiar y de homenaje de alguna manera a aquellos que fueron precursores de esta empresa. Pensaba recién mientras te escuchaba narrar un poquito esto de tu infancia, que vos sos de profesión abogado, o sea, en algún momento decidiste que ibas a estudiar y que te ibas a dedicar a eso. Sí, yo creo que estoy hablando de la generación donde nuestros padres nos insistían
en la necesidad de prepararnos universitariamente. Yo de mi árbol genealógico soy uno de los primeros, tuve un tío médico y bueno, y todos mis primos son todos profesionales, pero llamémosle así, de mi núcleo familiar yo fui el primer universitario y como orgullo de los padres de que iba a estudiar el hijo, ¿no? Y bueno, yo en el momento creo que todavía hoy tenemos un problema grave de maduración al momento de decidir qué vas a estudiar, ¿no? Porque tenés 18 años en mi caso y tenés que decidir rápidamente, claro, qué va a hacer toda tu vida, ¿no? Y muchas veces, gracias a Dios, elegí abogacía, que es un área que uno aprende por lo menos los rudimentos de muchas actividades y entiende el marco contextual y legal en que uno se va a mover, sea en la área que sea, y eso me sirvió, me hizo madurar y me dio mis primeros trabajos. Trabajé en Villa María primero como abogado interno de Villanueva, de Osvaldo Villanueva, que tenía una empresa que se llamaba Plen, y bueno, fui su abogado interno, apenas me recibí, y después logré un trabajo muy importante en Rosario. Sí, pero digamos, vos imaginabas tu futuro ejerciendo como abogado, no lo vinculabas tanto al trabajo de la empresa de la familia. Claro, sí, la verdad que sí, que a mis 18, 20 años la empresa de mi padre era un guante hecho a la medida de su necesidad y me parecía que eso servía para él fantásticamente, pero que yo tenía que buscar mi propio destino. Después hay un hecho en tu vida que tiene que ver con la salud de tu papá que te hace como vincularte un poco más con la empresa. Claro, muy prontamente, mi papá tenía 61 años para 62, fallece. Se enfermó en diciembre y falleció en febrero. Entonces, en muy poco plazo, ahí se da una disyuntiva. Yo era muy joven y se da una disyuntiva si mantener tu carrera profesional y todo lo que habías venido haciendo, yo ya vivía hasta en otra ciudad, o volverte y tomar las riendas del el emprendimiento que tenía tu padre. Y es una disyuntiva muy difícil, yo la pude tomar gracias a que mi núcleo familiar, mi esposa específicamente, tuvo la bondad y la generosidad, así como acompañarme cuando nos fuimos a Rosario, volverme a acompañar para retomar la historia. O sea, ¿no? tuviste claro el primer momento que Pedro Olga tenía que seguir adelante y que vos tenías que tomar las riendas. Yo, claro, viste, son esas decisiones de vida que creo que en mi caso particular fueron más tomadas en el pecho que en la cabeza, Claro. ¿no? Acá se sentía que era más importante honrar el esfuerzo de mi padre y mi madre, Elsa, que aún vive, era más importante honrar eso que seguir luchando por mi sueño, digamos. Bien, recién mencionaste a tu esposa y digo, tu mamá también cumplió un rol fundamental en Pedro Olga, ¿no? Qué importante tener una coequiper de vida que acompaña. Es un privilegio que yo tuve en la historia, porque no es lo mismo hacerte cargo y que tu madre no. En este caso, mi madre era la socia de Aldo, y no solo era la socia, era la que llevaba los números, sabía los detalles, en síntesis. Siempre me ayudó y me contuvo para mantener la línea, ¿no? ¿Hoy sigue participando, aunque sea con su mirada de la empresa? Sí, es increíble el beneficio que implica escuchar.
es increíble. Yo cada día me asombro más de los cafés que tomo con ella y donde le comento lo que estamos haciendo. Y esas pequeñas reflexiones que tienen mucho de vida, mucho de experiencia y mucho de sabiduría, que los mayores son capaces de dar con dos conceptos y que si uno está atento a escucharlo, te alivianan la carga, ¿no? Y mi madre hace eso, sin duda. Cuando tomaste vos las riendas de la empresa, me imagino yo viniendo de un universo totalmente distinto, porque ya tenías tu vida hecha. ¿Con qué te encontraste? Digo, porque me imagino un papá que estaba muy al día con quienes formaban parte de la empresa, una cosa muy cercana. Era una empresa chica, 7 empleados, choferes, y 2 empleados administrativos. Y mi padre, por supuesto, manejaba absolutamente todas las áreas de la empresa, como lo hace cualquier emprendedor. Los emprendedores somos así, somos de patear el córner, tratar de llegar a cabecear y si podemos atajar también, sí, todo, porque es parte del ADN del emprendedor. Y yo llegué, si bien había escuchado toda mi vida esto, porque en mi casa se podía, no era un tema tabú, hablar ni de dinero ni de trabajo, no había ningún problema. Entonces yo había venido aprendiendo, ya era un hombre de 30 y algún años, es decir, que sí, tampoco era sí, un joven, tenía familia, tenía hijos, es decir, me agarró un poco con más armado, madurez, claro, con cierta madurez. Pero evidentemente fue un gran desafío, enorme desafío, tomar el lugar de alguien que lo había desarrollado. Porque en los desarrollos, y cualquier emprendedor me va a entender, una cosa es de 0 a tener 7 camiones. Es decir, mi punto de largada es un punto de largada con un escalón importante, ¿me entendés? Tenías un tramo hecho. Yo tenía un tramo hecho. Mi padre había forjado lo más importante que hay para un emprendedor, que es crédito, es decir, el crédito social, y la valoración de ciertos clientes que decían que tenían el convencimiento de que trabajamos bien. Entonces, todo eso es un input muy importante, que no debe ser dejado de lado. De ahí, por supuesto, yo empecé a profesionalizar la estructura y Dios me bendijo con muchas oportunidades. Dios me bendijo abriendo muchas ventanas de los cielos y bendiciéndonos. Y bueno, hoy somos más de 150 personas. Ustedes empezaron con 2 camiones. 7. Pero cuando tu papá comenzó... Cuando empezó con 2. Ya, con 2, y después fue creciendo a lo largo de los años y lograron tener... Sí. Y hoy Pedrolga es un... Hoy 150 empleados, tiene naves de logística, tenemos más de 10.000 posiciones en seco y otro tanto en frío, tenemos 4.400 posiciones disponibles en congelado, menos 35 grados en Río Cuarto, con una obra que se hizo en sociedad con un empresario de Río Cuarto, que tiene una generadora de energía, una biogeneradora de energía. Y en el scrap o en las obras de esa industria está la temperatura. Entonces nosotros tomamos lo que le sobra a esa industria, que es temperatura, y transformamos esa temperatura en frío. Y al lado de su industria, la biogeneradora de energía, generamos la primera nave autosustentable de América, de Sudamérica. Bueno, es impresionante que siento. ¿Qué crees que diría Aldo si viera hoy? Él falleció en el año 99. 99. ¿Qué pensás que diría Aldo si viera hoy en el 2026 lo que es Pedrolga? No sé. Ojalá uno lo hace siempre pensando de que ha sido todo para bien, ¿no? Sí. No sé lo que pensaría. Hay que tener en cuenta siempre el hombre y su contexto, ¿no? Sí. El contexto de mi padre, un contexto que empieza
de cero con su hermano, después se divide y arma una nueva empresa. El contexto de un hombre que viene de San Marcos Sur, porque de ahí venía mi papá, digamos que no era nativo de Villa María. Creo que estaría, yo pienso, con mis valores, que estaría muy orgulloso, pero hoy tendría casi 90 años, 89, 90 años. Yo cuando escucho los mayores, hay veces que uno debería encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio humano donde el trabajo no sea todo, ¿no? Claro. ¿Y qué tomaste del liderazgo de tu papá, que replicaste, algo que recuerdes que hayas visto que él tenía como líder de la empresa, que dijiste, bueno, esto lo voy a replicar? El vínculo con los empleados, el estar presente siempre. Sí. En realidad yo he tratado de imitarlo siempre. Y no sé qué pude llegar a tomar. Creo que tomé varias cosas, pero yo lo he querido imitar siempre porque lo he visto como un líder fantástico. Mi padre era un tipo muy visionario, veía negocios donde otros no lo veían. En alguna charla que he tenido con él, él me hacía este relato y me decía pibito él a mí. Che, pibito, porque yo era chico, cuando vos ves 1 kilo de azúcar y 1 litro de leche, hay gente que solo ve 1 litro de leche y 1 kilo de azúcar. Pero hay gente que puede ver un dulce de leche viendo esos dos elementos. Entonces vos tenés que ser lo suficientemente inteligente para ver el dulce de leche. Ese era un ejemplo que él me daba. Y eso marca su capacidad de visión y de análisis que a mí siempre me impresionó, porque era un hombre que siempre tenía una vuelta más, ¿viste? Cosas simples como ser transportista, siempre había una vuelta más para hacerlo mejor, para hacerlo más eficiente, para distinguirse. Entonces creo que eso lo he tratado de imitar, siempre lo tengo presente. Sí. Siempre lo tengo Bueno, presente. de hecho creo que esta innovación, este mirar más allá, se ve reflejado en los resultados que ha tenido la empresa a lo largo de los años y cómo ha crecido y todas estas innovaciones que compartís, que tal vez a otra persona no le hubiera ocurrido, esto, tomar esto que al otro le sobra y transformarlo en algo nuevo. Mario, mencionaste algo que no quiero pasar por alto, porque dijiste esto de saber cómo también disfrutar de la vida. ¿Para qué cosas te das espacio? Digo, porque uno imagina un empresario abocado a, bueno, todo el tiempo, números, empleados, resolver problemáticas, y ¿queda lugar ahí para el ocio, para la familia, para el tiempo? Sí, yo debo confesar que es una búsqueda permanente, ese equilibrio. No es algo que se podría, en mi caso, se podría decir lo logro siempre. Es una búsqueda. En el caso de la familia, para mí siempre fue prioridad, siempre, desde un inicio. Y he estado cerca de mis hijos y de mi esposa y de mi madre lo más que pude, siempre poniéndolo como prioridad. Después el ocio, he tenido tiempos de ocio y los cultivo, trato de cultivarlo, pero como te digo, no, en eso no logro todavía el equilibrio esperado. Claro. Tengo un equilibrio, no es malo para nada, pero tendría que encontrar... Pero hay algo que no negocias, no negocio la siesta, o no negocio hacer tal deporte, por ejemplo, o viajar tantas veces al año. No, todavía no he llegado a ese punto de no negociar, pero sí prioridades, sí, ponerlo en prioridad sí. Me gusta mucho, hoy es miércoles, los días miércoles ir a jugar al golf con una barra de amigos medios locos, que están todos medios locos, y me encanta ir a pasar un tiempo con ellos los miércoles. Ahora a las 1:30 voy a jugar.
O sea que es como una Sí, cita, esa cita es una cita muy importante para mí, sí. que bueno, ¿no? El compartir, el tener ese momento de distensión que también aporta a todo lo otro que Sin desarrollamos, duda. el desconectarse un rato Y de... eso lo aprendí hace apenas 2 años, 1 año y medio, 2 años. Es decir, Sí. antes de eso no lo hacía. ¿Y el arte te gusta? Me encanta. Me encanta el arte. Soy un hombre muy lector. Es un área que me gusta de mi vida y la disfruto. Me gusta la búsqueda, me gusta aprender Sí. y me gusta el arte. En alguna oportunidad te escuché contar que tu papá se sabía el nombre de cada empleado en detalle. Hoy La que, familia se sabía. claro, era una cosa muy personal, un vínculo Sí, muy cercano. a mi papá los empleados le decían papi, Claro, no le decían Donaldo, claro. le decían papi. Había un Muy, afecto. muy interesante eso, porque eran hombres más o menos de su edad o alguno mayor, pero lo trataban como un padre. Sí. Y vos cuando tomaste la empresa siendo un hombre más joven y teniendo esa referencia de que tu papá tenía ese vínculo con los empleados, ¿te costó como lograr que ese mismo respeto No, no, o no? no, Fueron no. equipo con vos desde el principio. Sí, no, al contrario. No, debo decir al contrario. Todos me ayudaron muchísimo en mi inexperiencia. Sí. Yo empecé de cero en experiencia y toda la gente que trabajaba para mi padre me ayudó, me colaboró, puso lo mejor y eso me hizo más fácil el ingreso. Y hoy que son tantas personas, tantos colaboradores formando parte de la empresa, ¿es posible sostener en algún punto eso? No, no, en ese aspecto estoy en deuda. Estoy en deuda porque reconozco que somos 150, pero estamos en muchas ciudades. Claro. Somos muchos en Neuquén. Y bueno, me cuesta tener, evidentemente conozco las estructuras, pero me cuesta tener ese Claro. trato humano directo. Claro, porque digamos es como digamos, el crecer te hace perder un poco eso de... Y imagínate que nosotros tenemos 150 empleados directos, pero hay más de 250 empleados indirectos, ¿me Claro. entendés? Entonces, yo tendría que conocer todos y no, Es imposible, es imposible. Y como líder te ha tocado así como tomar decisiones difíciles en torno a los equipos de trabajo. Digo, saber delegar es como un desafío también. Un gran desafío aprender a delegar. Yo tengo el beneficio que Dios me dio de que mis hijos trabajan en la empresa. Entonces tengo a Antonella, Natalia, Estefano en Pedrolga y Sofía trabajando en Certus con su madre, Sí. que es médica. Y es ya te digo, es un privilegio y casi yo diría que Dios ha incidido, me ha bendecido con la elección de ellos en quedarse a ayudarnos, porque delegar a un hijo, si bien delegar es complicado, Sí. pero con el afecto que nos hemos nutrido familiarmente, delegar a un hijo resulta ser un poco más fácil. Sí. ¿Y ellos habían decidido, tus hijos, que querían ser parte de la empresa o cada uno hizo su camino y terminaron sumándose? Todos hicieron su camino, pero por ejemplo Estefano lo tenía claro de muy niño. Siempre lo dijo. Antonella se fue, estudió, tiene un MBA afuera, estudió en Estados Unidos, trabajó para LVMH, Louis Vuitton, Sí. y después volvió. Natalia creó su propia empresa de comunicaciones, Idea en Común, hizo sus armas en Córdoba y después vino acá a Pedrolga. ¿Y vos los apoyaste en que se Siempre, incorporaran? siempre los apoyé, pero los chicos han sido muy responsables y bueno, han puesto todo el expertise que ellos traen
a mí me supera en este momento, ¿no? Claro, hay ahí, a veces se generan las empresas familiares, cuando hay, en este caso ya tus hijos son tercera generación, esto de este roce, ¿no? De que por ahí el que inició o el que tiene el mando no termina como de soltar para que las nuevas generaciones pongan su impronta. Digo, ¿te ha pasado eso o confías en ellos? En mi caso no. En mi caso no me ha pasado. Estoy muy a gusto cómo manejan ellos la empresa. Tal vez no se lo digo tanto y esto sirve para decírselo, estoy muy orgulloso de ellos, muy orgulloso de ellos. Y la verdad que tengo que aprender a sentirme absolutamente confiado de que están haciendo su mejor opción y que la suma de sus opciones sin duda es mejor que la suma de mi única opción, ¿me entendés? Así que más ojos y más almas y más corazones trabajen, evidentemente el resultado va a ser mejor que solo mis ojos y mi alma. Y ahí también entra en juego la escucha, esto de aprender a escuchar. Aprender a escuchar y también, así como mencionabas a tu mamá, que con toda su experiencia, su sabiduría, te puede dar una visión diferente, también tus hijos que, sin duda, que vinieron al mundo en otra época, como decíamos, el contexto. Vos sabés que es un choque diametral, ¿no? Diametralmente opuesto, es decir, vemos el mundo casi de polos opuestos, ¿no? Sí. Pero sigue siendo el mundo que queremos y por eso nos sirve a los dos, a las dos generaciones, y lo seguimos haciendo con amor, con mucho cariño, sabiendo que esto es una herramienta, no es la vida en sí, la vida en sí pasa por otro lado. Esto es una herramienta que gracias a Dios tenemos para mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando están en casa un domingo comiendo un asado, por ejemplo, ¿se habla de la empresa también o cortan, no? Dicen, no, vamos a separar. Se trata de cortar, eso es normal, pero en eso debo aceptar yo que yo soy de traer el tema y mis hijos son los que ponen límite diciendo, pa, si estuvimos ayer hablando de este tema, dejarlo hasta el lunes. Entonces, bueno, y ahí lo dejamos hasta el lunes. Claro. Pero son ellos mucho más, ellos tienen la mentalidad mucho más amoldada a esto de dividir, que yo soy más piñón fijo, ¿viste? Claro. ¿Te gusta mucho tu trabajo o lo haces como una cosa? Porque viste que hay en la generación nueva está esto de la búsqueda más del disfrute y de esto de los tiempos, que los chicos lo tienen muy en claro. Muy claro. Otras generaciones que es el trabajo, el deber ser, del trabajar, el sacrificio. Sí, me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho lo que hago, lo hago con mucho cariño, pero todo tiene una doble cara. Esta moneda viene de la mano de que me va bien con lo que hago. Claro. ¿No? Entonces es como que se retroalimenta, sí. Pero difícil es cuando no te va bien. He pasado tiempos muy duros donde no nos iba bien y se hace con cariño, pero no se disfruta tanto. No se disfruta tanto. ¿Alguna vez pensaste en bajar la persiana? Sí, claro, sí. Esa amenaza está ahí. Todo empresario sabe que bueno, está disponible que fallar. Bueno, en la toma de decisiones uno va queriendo tomar decisiones cada día más alejadas del riesgo total. Pero apenas empezás, el riesgo es total, digamos, ¿no? Claro. O te va bien o te va mal, no hay medio. Después te vas alejando, vas madurando, la empresa va madurando, va teniendo otra solvencia, otros recursos, de dónde rajunear, cómo lograr eso, y entonces sí, cada decisión está más lejos. Bueno, si me va mal en esta, no es consecuencia como para cerrar. Claro. Bueno, vendemos esto, no sé, y salimos, ¿me entendés? Pero al principio es blanco-negro. ¿Ser empresario es difícil en Argentina con los contextos políticos que van variando? Ser empresario es difícil, punto. En cualquier parte del mundo. Para mí.
Es difícil, pero es muy constructivo. Es una expresión de la libertad, de hacer lo que vos entendés que debes hacer en un contexto y de acuerdo a tu estructura lógica y valores. Ser empresario es un desafío hermoso, como aprender es un desafío emocionante. Yo los pongo más o menos al parejo. Aprender cualquier cosa y dominarla es muy apasionante. Y cuando vos entras en entender por qué funciona algo de alguna manera. Sí. Bueno, el empresario hace eso en el mundo del comercio, de brindar servicios, de brindar bienes. Está aprendiendo permanentemente y está buscando entender el sistema para ganar mercado. ¿Qué lugar le das vos al dinero en tu vida? ¿Te parece importante? Te lo digo, como decíamos recién, es un medio. Es un muy buen medio, no le quito valor para nada. Hay que tenerlo para poder disfrutar de otras cosas. Pero creo que los chicos de esta generación nos están demostrando que evidentemente nosotros le damos demasiado valor. Sí. Hay que encontrar ese punto de equilibrio donde sea un verdadero medio y no te frustre, y un verdadero medio y no te dé éxito que no lo es. Es decir, ni para un lado ni para el otro tendría que incidir tanto, pero que necesitas libertad financiera y la necesitas, y eso se trabaja. Sí. Es decir, bueno, quiero ser libre financieramente. Bueno, tenés que tener un plan, tenés que tener un trabajo y tenés que ser consistente. Y lo podés hacer desde la visión de empleado, autoempleado, independiente, o empresario o inversor. Claro. En cualquiera de esas áreas vos podés lograr la independencia financiera. Tenés que hacer tu plan de acuerdo a donde estás parado, ¿no? Y podés ir pasando escalafones, podés comenzar. Sí o no, porque no te satisface. Claro. ¿Viste? Hay gente que te dice, no, yo tener una estructura y cada día crecer más en estructura sabiendo que cómo se achica es muy difícil, no la quiero. Claro, sí, son Entonces, elecciones de vida. Son elecciones de vida. Sí. ¿Pensaste en algún momento, está en tu mente, bueno, a tal edad me voy a retirar de la empresa o...? No lo veo posible, no. Digamos, sí me voy a retirar del día a día, eso sí, lo tengo re claro y está muy pronto, del día a día. Pero de los planes, de los proyectos, de las ideas, de lo que desafía, Sí. me gustaría, como mi madre, estar hoy sabiendo que está sucediendo tal cosa, no depende de mi input, no Sí. dependa de mi input, depende del input de otro, Sí. pero sí ser parte de la idea, del sueño. Sí, dar espacio tal vez a las nuevas generaciones, pero seguir teniendo presencia dentro de la empresa. Sí, o ser parte en el sueño que implica ser Pedrolga. Lo tenés así muy arraigado, Pedrolga. Decís Sí. Pedrolga y se te iluminan los ojos. La verdad que sí. Es que para nosotros es un orgullo familiar, sí. Sí. Estás en otros proyectos igual, Mario, porque Muchos. sos inquieto. En algún momento estuviste en lo inmobiliario, con Cruz Pampa. También creo que estuviste siendo parte de la comisión del jockey, también vinculado. Del San Martín. Del San Martín, pero Del hockey. del hockey. San Martín, y bueno, ahora estás con lo del mercado también. Mercado Colón. Contame Sí. un poco eso, ¿cómo Bueno, llegaste ahí? Eso nació con una idea, era el Salón de los Deportes Viejo, queda a la vuelta de mi casa, hasta la vuelta de Cruz Pampa, digamos. Sí. Y eso estaba cerrado ahí. Y siempre era una causal de, uy, qué lástima esto cerrado. Y en algún momento nació la idea de proponer hacer un nuevo Salón de los Deportes y desarrollar el mercado como mercado fue en su inicio.
Y eso se lo presentamos vía iniciativa privada al Poder Ejecutivo del momento, de la municipalidad. Eso pasó después por el Consejo Deliberante, salió una licitación, y la licitación era, me hacen un nuevo salón de los deportes y le pago con el salón de los deportes viejo, digamos, en el estado que está. Con las limitantes de que se puede usar siempre y cuando no se pierda el patrimonio arquitectónico. Exacto. Así que no participó nadie de la licitación, porque era una licitación, yo diría, no económica, sino más bien sentimental, sí. Porque ¿quién va a hacer una obra sin cobrar nada para que tener un inmueble, para después tener que refaccionarlo y con condiciones? Pero bueno, nos metimos porque siempre nos gustó, eso estaba ahí en nuestra vivencia diaria de verlo deteriorado, y ahora, gracias a Dios, estamos muy cerca de presentarlo, yo diría, en el mejor de sus estados. O sea que está muy avanzado ya todo. Muy avanzado, espero poder ponerle fecha de inauguración en los próximos meses, tener la fecha cierta. Sí. En los próximos 2 o 3 meses ya voy a tener la fecha. Bueno, eso va a ser un impacto para el movimiento. Yo creo que sí. En ese sector de Yo creo que sí, porque lo que se ha hecho ahí ha recuperado desde el piso de adoquines de las 2 calles que lo circuncidaban, hasta las maderas que sostenían el techo, hasta el piso, todo se recuperó, las aberturas de medio punto que estaban atrás de la tribuna, se recuperaron completas, se hizo con herraje de hierro como en aquella época, es decir que hay un trabajo de recuperación de la historia, el lugar que está lleno de vivencia de villamariense que o en el mercado o en el Salón de los Deportes vivimos algo. Yo en el secundario iba ahí a hacer tribuna de mi escuela. Sí. ¿A qué escuela fuiste acá en Villa Yo fui al Colegio Nacional, la Escuela Nacional de Villa María. Acá en el secundario hablo. Claro, sí, en el secundario. Bueno, o sea que has visto todas las etapas de la ciudad. Y sí, nací acá en el 1962, así que he visto mucho. Bueno, Mario, sos un hacedor, es un placer escucharte porque uno ve tu pasión en todo lo que haces y ese entusiasmo que llevas de tu empresa a estos otros proyectos y cómo vas generando cosas nuevas. Seguramente terminará este proyecto del Merco Colón y aparecerá alguna otra idea. Según mi hijo, lo tengo prohibido. Ah, te han prohibido. Bueno, Mario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido un gusto realmente conocer un poco más de Mario como persona, más allá de su actividad empresarial. Bueno, felicitaciones por todo lo que estás desarrollando y por la enorme empresa que has gestado con tu familia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias. Así nosotros finalizamos este episodio de En Algo Nos Parecemos. Recuerden que pueden suscribirse al canal, seguirnos en todas las redes sociales y nos reencontramos muy pronto con un nuevo invitado para seguir conociendo en qué cosas nos parecemos, porque todos en algo nos parecemos. Muchas gracias.